Me gustaría hablar de la ciudad. Es un tema que está presente en el libro Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación, además de otros textos de Juan José. Y la ciudad justamente ha sido vinculada con la razón, históricamente desde los griegos para acá. ¿Por qué? No, yo además considero que la cuna de la civilización es la ciudad. Atenas, Roma, básicamente. Es decir, no las naciones. Las naciones son un artefacto político que surge tardíamente, en el siglo XIX casi. Se esboza algo en el siglo XVIII, fines, pero fundamentalmente el siglo XIX y el XX toma su esplendor, y a fines del siglo XX empieza la decadencia de las naciones. Yo creo que el protagonista de la historia es la ciudad, no las naciones. Siempre va a haber ciudades, no hay ninguna posibilidad de que desaparezcan las ciudades. Las naciones, yo creo, el Estado-nación está ya hoy en su declinación. La idea de que ha surgido la Unión Europea, por ejemplo, es un paso hacia la desaparición. Durante décadas, Francia y Alemania ensangrentaron al mundo en tres guerras, sobre todo las dos guerras, la primera y la Segunda Guerra Mundial, pero ya en Francia y Alemania una ante la del 70, ensangrentaron al mundo por la idea de nación. La idea hoy de la Unión Europea es tan combatida justamente por todos los irracionales, por todos los pensadores irracionalistas, postmodernos y los populismos, que son toda la faceta política de lo que estamos hablando, del irracionalismo y demás, están en contra de la Unión Europea. La Unión Europea está pasando por una crisis. El Brexit de Londres, el triunfo de Trump en Estados Unidos, y si bien Estados Unidos no pertenecía a la Unión Europea, pero era en cierto modo un amigo de la Unión Europea. El Estados Unidos de Obama, por ejemplo, de Clinton, o el de Trump. Y bueno, y el auge del orientalismo también es otro aspecto muy típico de hoy. El orientalismo, es decir, en el mundo hay tres sociedades, la China, la India y el Japón, que son Oriente, pero que están totalmente modernizadas, son sociedades racionalistas, occidentalizadas. No se puede separar a esos tres países de Occidente. Conjugar. El mundo, no podemos decir lo mismo del mundo, lamentablemente. No somos racistas, no somos etnocéntricos, no somos eurocéntricos, pero debemos reconocer que hoy, como ayer, como en el siglo XX, fueron los enemigos de la civilización, el fascismo y el stalinismo, hoy es el islamismo, el fundamentalismo islámico, es el enemigo de la civilización. Vemos cómo de estos menores recursos a los que podía tener Stalin o Hitler, provocan permanentes muertes. Todos los días muere gente asesinada por el fundamentalismo islámico. Eso es la filosofía irracionalista antimoderna y antioccidental actual, lamentablemente apoyada por buena parte de los occidentales, y no por la gente más atrasada, sino por los intelectuales, y por los intelectuales de izquierda. Ya por hoy has dicho, por los intelectuales de izquierda que apoyan. Ese es el fenómeno muy difícil de comprender, es cómo la izquierda actual. Yo me considero, sigo reivindicando más a ser un gran pensador, hay que leerlo más, con algunas cosas que están muy descartables ya, pero hay otras cosas que son totalmente actualizadas. Marx era un hombre antinacionalista, contrario totalmente, Marx era un modernizador, estaba a favor de la modernización, cosas que la izquierda actual critica del desarrollo técnico. Marx era un hombre que en sus escritos inéditos hasta hace poco prefiguraba las sociedades pluralistas como la Unión Europea y todos los grupos multinacionales. Y la sociedad, la tecnología de la robotización y la
hay automatizaciones que harían desaparecer al trabajo manual. Eso lo veía Marx, no era un anticuado. Cuando él habla, hoy se dice, bueno, los trotskistas actuales, sí, considerándose partidos obreros, como la clase campesina, que ha desaparecido como clase, la clase obrera está destinada a desaparecer, lo van a sustituir los robots. Ya hoy mismo, la clase obrera, mediados del siglo XX, el 40% de la población, hoy es, no sé, 20 o el 10. Es decir, que la robotización y la automatización van a desplazar a la clase obrera antigua y nueva. Es decir, la inteligencia actual, el mundo actual, es un mundo basado en la inteligencia más que en la manualidad. La manualidad va a ser sustituida por la técnica que se basa en la inteligencia. Por eso es el error absoluto de los populistas latinoamericanos que creen que la industrialización liviana y la industrialización nacional son el progreso. No, el progreso está en todo lo contrario. En las industrias más tecnificadas, científicas, que no son nacionales, son globales. A mí me gustaría volver al tema de la ciudad como signo de la razón, no porque nos hayamos ido muy lejos, en particular porque pareciera que también en el mundo las ciudades están siendo disgregadas por una serie de fenómenos. El automóvil es uno, que hace que las personas tengan que vivir lejos del lugar de trabajo, que se pierda mucho tiempo viajando. Ciudades en las que el auto es muy importante, como las ciudades de México o Estados Unidos, han quedado completamente disgregadas. Ya no hay pequeños negocios por donde caminar y se arma la calle justamente alrededor del comercio. También en Latinoamérica la inseguridad hace que las personas ya no se sientan tan cómodas a la noche por la calle. Usted habla en Vida Cotidiana, Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación, de cómo tres instituciones clásicas de Buenos Aires, como son el café porteño, el cine y el teatro, han desaparecido. Y también la calle que nunca duerme, la que nos jactábamos los porteños, la calle Corrientes, ha cambiado completamente de fisonomía. Cuando yo empecé a escribir Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación, que en realidad era un libro de sociología urbana. No existía la sociología urbana como disciplina, no había. En la Argentina ni siquiera había carrera de sociología. Les voy a advertir, cuando yo no soy un egresado de la Facultad de Sociología. ¿Qué año fue eso? 60. Década del 60. En la década del 60 no existía la sociología urbana. Yo, cuando quise escribir sobre Buenos Aires, porque me atraía mucho el fenómeno de la ciudad, empecé a buscar. Lo único que existía era una escuela, hoy olvidada, la Escuela de Chicago, que hizo algunos trabajos sobre fenómenos urbanísticos, por ejemplo, y estudios sobre las bandas juveniles de las ciudades y demás. Solamente eso, que quedó completamente olvidado. Ni siquiera son libros que fueron traducidos a otros idiomas, quedó como una cosa muy, muy local. Pero no había, realmente no había sociología urbana. Y yo tenía que basarme en realidad en la literatura. La literatura, sí, la literatura del siglo XIX, Balzac, por ejemplo, Proust, los grandes, la gran literatura del siglo XIX, uno podía abrevar, Thomas Mann, podía abrevar datos para escribir sobre la ciudad de Buenos Aires, incluso en la literatura argentina del siglo XIX y del siglo XX. Y por eso me acusaban los sociólogos académicos de que yo hacía literatura o periodismo. El periodismo también, las crónicas periodísticas de algunos diarios de esa época se habían ocupado, sin decir que eran sociólogos urbanos, se habían ocupado de los fenómenos de la ciudad. Por ejemplo, el diario Crítica, que fue una de mis fuentes, y eso entonces a mí me menospreciaban totalmente porque decían que yo no era un sociólogo académico, que me dedicaba a temas que no tenían jerarquía académica. Hablar de la calle, del café, como digo, de la sala de cine, todo eso era una cosa completamente
fuera del estudio cultural serio, disciplinario y académico. Bueno, yo hice eso como pude y estuve, es cierto, no soy el precursor, pero después, a los pocos años, surgió una sociología urbana en todas partes. Hoy es una verdadera disciplina con todas las de la ley. Me gustaría leer un pasaje, perdón, sí, de su libro. Dice así: la noche de la que tanto se vanagloriaron los porteños, la ciudad que nunca duerme, varió su fisonomía. La vida nocturna giraba en otra época, en parte alrededor de teatros, cines y cafés, tres instituciones que casi han perdido su significado de lugares de encuentro. La zona de la nocturnidad era el centro, hoy desolado cuando termina el día. Y sobre todo la calle Corrientes, ahora tan diferente que resulta irreconocible. Yo la conocí, esa calle Corrientes, tengo 58 años, muchos de los que están acá seguramente sí, y otros quizás lamentablemente no. Yo a los 20 años, un día sin ir a Corrientes ya era un día como que me faltaba algo. Hoy me pasó meses sin irlo. Es un poco la juventud, lamentablemente. No, también cambió la calle. Cuando voy no encuentro nada. Hay un solo café que quedó, que es en la Ópera, que queda en Corrientes y Callao, que todavía tiene cierto vestido, pero tampoco la gente. Bueno, en aquella época iba por la calle Corrientes donde había montones de librerías de viejo, no librerías de saldo como hay hoy, que lo único que hay librería de saldo, de viejo es otra cosa, muy distinta. De teatros, sí, teatros han quedado, pero teatros que dan cosas irrepresentables. No hay, muy de vez en cuando hay algo más o menos serio. Y los cines desaparecieron por la televisión. La televisión mató completamente a la sala de cine. Hoy hay shopping donde hay una salita y cosas por el estilo. Y el flaner, como decía, sí, el flaner no tiene sentido. El flaner es el caminante. Es un concepto francés que surge con Baudelaire, es el primero que habla de París, es la primera ciudad con calles como para pasear, caminar sin rumbo fijo por las calles de una ciudad, mirando gente, mirando vidrieras. Hay estudios muy de eso, en Baudelaire, poemas dedicados a eso, y Walter Benjamin, un filósofo que hoy fue desconocido en su época, pero hoy es reivindicado, minorías, pero reivindicado, han hecho la filosofía del flaner, la filosofía de la calle, como una manera de ser individualista y al mismo tiempo estar en la sociedad. Uno camina por una calle solo, puede caminar solo y al mismo tiempo acompañado, cosa que no ocurre con los grupos cerrados como la familia, los grupos de familia y demás, donde el individuo es sofocado por el grupo. Dice el libro: el trajín de la vida actual y las nuevas condiciones de trabajo los obligaron a modificar esas costumbres. Pareciera que ya no tenemos tiempo para ser ese flaner, ese caminante que se pierde por las calles, sin un destino preciso, ¿no? Ya no quedaba tiempo para largas tertulias nocturnas en el café o dilatadas sobremesas en el restaurante. Por consiguiente, ese variopinto grupo llamado en la lengua de esa época la bohemia dejó de existir. Sí. La persecución policial de las sucesivas dictaduras militares también contribuyó a su desaparición, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, hay una calle típica que solamente la gente de mi generación se acuerda, la calle Viamonte, entre Maipú y el Bajo. Era una calle, era algo así como estar en el Saint-Germain-des-Prés de París, modestamente, o en el Village de Nueva York, que son los dos barrios bohemios característicos y únicos en el mundo. Y Viamonte, en pequeña proporción, eran 4 o 5 cuadras, era una calle donde estaba la Facultad de Filosofía y Letras, estaba la redacción de la revista Sur, y había muchas librerías, entre otras librerías en francés, librerías en inglés, que había muchas, que en esa ahora no quedó ninguna, o muy pocas, y los cafés literarios, los cafés donde se reunía la gente, que realmente uno iba de un café al otro. En Piamonte, que desapareció completamente, la liquidó la dictadura de Onganía.
La dictadura de Onganía la liquidó, la borró con las razzias policiales totales y sacando la Facultad de Filosofía y Letras. Después Sur desapareció, dejó de salir y las librerías fueron cerrando, quedando sin público. Desapareció. No vayan hoy a la calle Viamonte porque no van a encontrar nada. Pero algo que usted decía sobre los cafés es que era un lugar para encontrarse con desconocidos. Totalmente. Y yo pensaba que hoy pasa eso en los pubs ingleses, ¿no? Donde es fácil hablar con un desconocido porque están organizados como el living de una casa. Uno se sienta en un sillón al lado de otra persona. No. Y el bar es otra cosa. Pero en el pub inglés nadie va a hablar de filosofía, de literatura, de cine, de arte. No se habla de temas serios en el pub inglés. Uno caminaba a la tarde por Viamonte o a la noche por Corrientes y había un café enfrente del otro. Uno iba de un café, ya nos conocíamos gente, o hablábamos con desconocidos, y en uno se hablaba de cine, en otro se hablaba de teatro, en otro se hablaba de literatura, en otro se hablaba de filosofía. No busquen hoy eso porque no existe para nada. Ahora, no solamente en Buenos Aires, en París mismo tampoco. Es decir, hay una decadencia en ese sentido. Algo se mantiene más. Los cafés existen porque hay turismo y bueno, se mantiene un poco como museos casi. Pero no es tampoco. Yo conocí los últimos momentos del París, ciudad bohemia, en la década del 60, cuando ya estaba declinando, pero todavía existía. Yo conocí a Sartre, por ejemplo, en el Café de la Coupole, es decir, todavía existía. Pero hoy ya son museos para los todos. Hoy ya los cafés bohemios de la época siguen existiendo para los turistas. Y acá, como no tenemos una masa turística tan grande, desaparece. Sí, quedó el Tortoni, que se acercó la vez para buscar, sí, el Tortoni o el de Rivadavia, las violetas, pero son cosas para turistas. Dos temas que usted aborda en el libro son el de los disjockeys, que son como los nuevos artistas, y el boliche bailable, donde se va exclusivamente pendiente de la apariencia física, ¿no? Donde pareciera que además, eso es predominante. Los lugares nocturnos también eran. Yo no soy muy nocturno, yo soy más vale un hombre del crepúsculo. A mí me gusta el crepúsculo, que es un lugar para ir a los cafés, a tomar café, a caminar por la calle. Y la noche no hay negocio, pero incluso existían esos reductos como Florida y Corrientes. Había una vida enorme. No vayan por Florida, porque en el desierto lo más que pueden encontrar es alguien que le robe la cartera. Y en Corrientes queda, pero la pobreza, la gente que anda por Corrientes es lamentable. ¿No? Ahí no va a encontrar un intelectual, una persona con cierto espíritu, ni por nosotros. No hay ninguna parte. Otro tema, y terminamos con esto, con Buenos Aires, vida cotidiana y alienación, es el de su análisis de Tinelli y Pergolini como dos estilos del porteño canchero. Me gustaría que desarrollara un poquito. Son los modelos. Son dos personajes que yo no me interesan para nada, los he visto de pasada, y que son los personajes que tienen mayor rating. Desgraciadamente sí. Ahora, yo no soy un antitelevisivo como Sartori, que escribió Homo Vides para atacar. En la televisión hay 100 canales, la televisión portable. En la televisión abierta solamente los programas políticos, que hay programas muy buenos políticos que yo los miro. Si la oposición al autoritarismo kirchnerista se da en los canales privados, que eran muy pocos, pero el canal oficial era un canal el canal del Estado, un canal que nos pertenece a todos, al gobierno y a la oposición. Era un gobierno que se había convertido en un lugar de propaganda exclusiva del kirchnerismo. Del mismo modo que es grave la cantidad de gente que muere con accidentes automovilísticos. Yo escribí en un libro mío en Buenos Aires, hice un capítulo hablando del automóvil. Ahora la gente se reía, que quería volver a la carreta o algo por el estilo. No, bueno, ahora las ciudades realmente más progresistas, por ejemplo,
como el mundo escandinavo y demás, están tratando de los centros de esas ciudades ya están prohibidas para el automóvil. Afortunadamente, el gobierno democrático actual está también en esa línea. Más calles pero todavía eso es un problema porque hay que sustituirlo con una red de subterráneos como tienen los países. Acá, desgraciadamente, los últimos que propiciaron, la ciudad de Buenos Aires fue la primera ciudad, una de las primeras ciudades del mundo que tuvo una red de subterráneos, hechas en la época precomunista, todos en la década del 30 se hicieron, todos en la década del 30 y aún del 20. Y después se suspendió completamente. Bueno, no se cree para nada, el peronismo no creía en eso, no construyó más subterráneos, que quedaron limitados, muy limitados, y casi empezó a destruir el ferrocarril, y los gobiernos que siguieron el peronismo siguieron esa misma línea. Contra el tren, el tranvía se destruyó. Cuando vamos a Viena y vemos los tranvías velocísimos y modernos, y bueno, y todo era el automóvil. Y el automóvil es un callejón sin salida. Cuanto más automóviles, ya las comodidades que brindaba el automóvil en comienzo del siglo XX, la velocidad ya se pierde. Leo, conviene más tomar el subterráneo, si hay que llegar tan temprano al lugar que meterse en un taxi o en el coche privado, porque bueno, sabemos lo que es la ciudad. Leo un fragmento de su texto sobre el automóvil. En los 60 el automóvil se había convertido en la principal forma de consumo ostentoso. Sí. Era un tótem de prestigio, un signo de clase a través del modo de trasladarse, como en otra época lo había sido el palanquín, la carroza o el elefante del príncipe hindú. Sí. No era un servicio, ni siquiera un deporte, sino una ideología. Sí. Y leo el fragmento de Tinelli y Pergolini porque me parece que retrata un tipo de humor porteño que no sé si es lo que más debería enorgullecernos. Habla de Pergolini y dice que es el bad boy, el chico malo. Difieren en su procedencia, dice. Tinelli proviene del mundo del fútbol, Pergolini del rock, y en la base social de su público. La del primero, la de Tinelli, clase baja o media baja, la del segundo, a pesar del aire transgresor y su pretensión de representar lo peor de los jóvenes, no es en realidad sino clase media y media alta de Barrio Norte, Belgrano o Caballito, la franja semiculta de estudiantes de colegios privados o universitarios. El clima del programa de Tinelli es el de la choteada del desaparecido servicio militar, la joda de la barra brava futbolera o de la patota que se reúne en la esquina a reírse de la gente del barrio. El de Pergolini refleja una fiesta de egresados o despedida de solteros. El fondo de ambos es el mismo, la actitud provocadora, insolente y agresiva, el aire sobrador y canchero, la bravuconada, el machismo, la homofobia típicos de la personalidad autoritaria de ciertos adolescentes y jóvenes porteños. El humor se basa en el titeo, la mofa del espectador por el cómico del viejo teatro de revistas, la cachada porteña, la tomadura de pelo, la cargada, como se decía antes, o el gaste, el bardeo, según la carga actual. En la era anterior al populismo, la clase baja tenía aspiraciones de ser clase media. En la clase media imitaba, por lo tanto, las costumbres, los buenos modales, el lenguaje de la clase media. La clase media, a su vez, imitaba las costumbres de las clases altas, y las clases altas imitaban a las clases altas europeas, que eran mucho más refinadas y sofisticadas.